Bueno, muy buenas noches a todos los participantes y expositores. El día de hoy estamos con la cuarta sesión en el paciente pediátrico crítico, organizada por la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica. Agradecer a nuestros auspiciadores de INTI. Y esta noche vamos a tocar, vamos a hablar un poco acerca de la ultrasonografía en COVID-19 y las vacunas contra COVID-19. Buenas noches. Como primer expositor vamos a tener al doctor Pablo Bravo Figueroa, hablando acerca de la utilidad de la ultrasonografía en el paciente crítico COVID-19. El doctor Pablo Bravo Figueroa forma parte del Comité de Ecografía de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos. Es past president de la rama de Cuidados Intensivos Pediátricos en la Sociedad Chilena. Y el tema que él va a abordar es la utilidad de la ultrasonografía. Por favor, doctor Bravo, escuchamos. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a exponer un tema que ya de hace bastante tiempo me apasiona, que es la ecografía. Y un poco el tema que me pidieron es hablar un poquito cuál sería la utilidad de la ecografía, de la ultrasonografía, perdón, en el paciente pediátrico COVID-19 y crítico. En primer lugar, no tengo ningún conflicto de interés, salvo que podríamos decir que estoy acostumbrado a trabajar con Mindray. La unidad nuestra contó por 6 años con un M7 y ahora ya se renovó el equipo a un M9 que es un poquito mejor. Ya por todo es conocida un poco esta historia del SARS-CoV-2 que partió en Wuhan y que rápidamente, por la conectividad aérea fundamentalmente, se extendió a toda parte del mundo y obviamente a nuestros países latinoamericanos con
las distintas características y cómo lo enfrentaron los distintos gobiernos. Y esta foto se las voy a mostrar, que esta es esto es Nazaret, en que es una ola gigantesca como de 20-25 metros, que todos los años los surfistas la quieren hacer. Por lo tanto, el COVID para todos nuestros países representó podríamos decir, un desafío enorme, más que nada de lo desconocido y que prácticamente nadie sabía nada cuando partió esto. Podemos mencionar que en los distintos reportes de España, Inglaterra e Irlanda, el compromiso pediátrico se fue estableciendo que claramente era muy variable dependiendo de la edad. Y esto también fuimos viendo en que las características de la infección por COVID-19 tomó ciertas características que es bueno que con el tiempo, mejor dicho, los fuimos conociendo y fuimos aprendiendo y cómo tratarlo y cómo reconocerlo. Del punto de vista fisiopatológico, acá están las puertas de entrada de la infección, donde claramente en adultos lo que primero se vio fue este compromiso respiratorio a nivel pulmonar, con estas fallas respiratorias, y que muchos artículos aparecieron con Gattinoni y otros próceres de la ventilación mecánica. Pero además hay un compromiso que ya cada vez es más evidente, un compromiso multisistémico. Y multisistémico porque a través del torrente sanguíneo va a afectar distintos órganos con distintas manifestaciones. Y aquí un poco cuando empezamos a hacer nosotros y empezó a conocerse los distintos cuadros clínicos pediátricos. Importante, como ya me presentaron, y les menciono que la ecografía en cierta medida en el paciente crítico, ya en adulto, ya está ya bien establecido que forma parte de un pilar de nuestro examen físico. Y es así como antiguamente nosotros hacíamos inspección, palpación, percusión, ocultación. En la actualidad estamos hablando de insonar al paciente, es decir, aplicar la ultrasonografía ya no como un elemento de diagnóstico externo, en que nosotros le vimos al radiólogo, al cardiólogo, sino que básicamente como parte de nuestro examen físico. Y les voy a demostrar por qué es tan importante incorporarla. Y así fue como con el correr del tiempo, 2020, que partió esta cosa 2021, en que apareció este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, en que no era una infección aguda, sino que era una respuesta del organismo pediátrico a esta infección por COVID-19 con distintas manifestaciones cutáneas, distintas manifestaciones fundamentalmente cardiológicas, y en cierta medida esto se empezó a describir y todos tuvimos bastante alerta. Y claramente aquí el corazón es un poco el que la lleva y un poco el que a todos nos preocupó, y cómo le pedíamos al cardiólogo que nos ayudara, pero yo les quiero dar el mensaje de que el intensivista también puede hacer un screening y también puede terminar el compromiso. Y es así como uno empezó a ocupar la ecografía en distintas situaciones, y aquí ya vemos a los veterinarios, pero ojalá no tengan COVID, así que ojalá sea. Y este estudio que se vio fundamentalmente de un hospital de Inglaterra, donde evaluaron los distintos pacientes de abril a mayo 2020, de abril a mayo 2020 con compromiso multisistémico. Y en cierta medida aquí lo que vemos que fundamentalmente lo que había compromiso era de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es decir, había un compromiso miocárdico de la eyección, con una caída de la fracción de acortamiento en un importante porcentaje de los pacientes. Y acá nosotros empezamos a ver que hay alteraciones de las arterias coronarias, y que en cierta medida fue lo que se empezó a mencionar como este síndrome Kawasaki-like o muy parecido a Kawasaki. Y obviamente importante porque la mayoría de estos pacientes requieren algún soporte inotrópico y o vasopresores. Importante que el pronóstico es bastante bueno y todos los pacientes de esta serie fueron dados de alta, incluso ninguno requirió ECMO. Acá tenemos un poco las características de este trabajo, también, pero de Estados Unidos, entre el síndrome inflamatorio multisistémico, el compromiso miocárdico, donde se establece el PIMS, acá dice el PIMS, versus el clásico Kawasaki. Entonces acá es importante que en cierta medida puede haber un poco de derrame pericárdico, a diferencia del Kawasaki que no la tiene, puede haber derrame pleural que el Kawasaki no la tiene,
y obviamente hay compromiso de la contractibilidad miocárdica y otras alteraciones que ya son un poquito más avanzadas, pero que es bueno considerarlas, sobre todo que de repente aparece una insuficiencia de la válvula mitral, una regurgitación mitral, que tiene que ver fundamentalmente con la dilatación del ventrículo izquierdo. Y esto uno lo puede ver en forma subjetiva. Pero también, este artículo que menciona todos los hallazgos, es que en cierta medida, acá en esta imagen, que pareciera que las coronarias se ven súper dilatadas, pero no olvidar que nosotros en pediatría habitualmente ocupamos los Z-score, por lo tanto, es muy importante medir la coronaria y compararla con el Z-score para decir que está dilatada o no está dilatada. Pero también hubieron reportes muy significativos donde se estableció que el espectro clínico de los patrones de la infección por coronavirus o presentaciones post-infecciosas ya más inflamatorias era un continuo, o sea, era un continuo desconocido, por así decirlo, y cada vez se iban reportando presentaciones pediátricas inusuales. Y este artículo estableció este artículo reporta un caso donde hay una pericarditis con compromiso miocárdico que resulta en un tamponamiento pericárdico que puede estar asociado o no a compromiso miocárdico. Y esto es para colocarlo en el contexto de qué manera nosotros podemos llegar a un diagnóstico más precoz y a un tratamiento más oportuno y eficaz con el uso del ultrasonido. Y en cierta medida acá estamos, estoy yo, vimos adultos el año pasado y este año, donde claramente uno empieza a cubrir el ecógrafo para evitar la transmisión de infección. Y acá menciono esto que es muy importante, que el POCUS, que es el POCUS, que es el ultrasonido al lado del paciente pediátrico, donde nosotros, un paciente que llega comprometido, que llega mal perfundido, nosotros podemos ocupar el mismo protocolo RACH de los adultos para evaluar a este paciente. Y en cierta medida nosotros, ¿qué nos interesa? Y son conceptos súper sencillos, es si el problema es un problema de precarga, si tenemos un problema de contractibilidad o si hay un problema obstructivo. Y acá les comento que si el paciente tiene una infección por SARS-CoV-2 o por COVID-19 y está con un tamponamiento pericárdico, claramente está con un problema obstructivo. Entonces nosotros podemos hacer el diagnóstico rápidamente, o si el paciente llegaba con un problema respiratorio y se ventiló con presión excesiva y hizo neumotoras, también lo podemos diagnosticar. Por lo tanto, el ultrasonido nos va a ayudar claramente. Y es aquí como frente a un paciente que está en shock o que está con signo de mala perfusión, nosotros podemos ocupar los mismos protocolos que ocupaba un paciente pediátrico que está grave, usando el ultrasonido pulmonar, el ultrasonido cardíaco, evaluar la vena cava para ver cómo está la volemia. No nos olvidemos a nivel abdominal, que ya se los voy a mencionar, y a nivel craneal. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que nosotros vamos a ir evaluando a nivel pulmonar si hay indicio que el paciente está con edema pulmonar, si el paciente tiene un neumotórax, si tiene un derrame pleural, o si estamos frente a la sospecha de un paciente que tiene compromiso pulmonar, vemos las consolidaciones. Y a nivel cardíaco, si el corazón se ve lleno, cómo está su función, si hay evidencia de un taponamiento pericárdico o hay derrame pleural o hay una serositis. Y la vena cava para evaluar la volemia, si hay variación con la respiración, ya sea en ventilación mecánica o en respiración espontánea. A nivel abdominal, vamos a evaluar si hay líquido libre, si hay evidencia de algún problema renal, que ya se los voy a mencionar, fundamentalmente para evaluar volemia. Y a nivel craneal, si es que el paciente tuvo un paro, por lo tanto, o tiene algún compromiso neurológico. ¿Y qué nos va a ayudar este enfrentamiento con ultrasonido? En que nosotros podemos aplicar muy bien la reanimación con volumen para el choque indiferenciado. Podemos realizar una intervención temprana con inótropo, vasoconstrictores, y eventualmente podemos ventilar precozmente al paciente y evitar el daño pulmonar. Y obviamente algo súper importante, podemos restringir y evaluar bien si el paciente requiere volumen. También podemos ver si el paciente está con signos de compromiso pulmonar, ya sea por edema,
por falla ventricular izquierda, por falla cardíaca, si vemos un ventrículo izquierdo dilatado y si tiene mala contractilidad. Por lo tanto, este paciente que nosotros lo evaluamos con el POCUS o la ecografía a pie de cámara, como dicen los españoles, si vemos un paciente que tiene mala contractilidad y que además tiene compromiso intersticial pulmonar a nivel de la ecografía pulmonar, ese paciente no le vamos a pasar más volumen si está hipotenso, lo vamos a intubar, le vamos a usar inotópico, vamos a hacer un camino totalmente distinto y probablemente la evolución va a ser mucho mejor. ¿Y qué es lo que nos interesa en la función ventricular izquierda? Fundamentalmente, evaluar solamente si la contractilidad es buena o mala. Y esto nos va a decir claramente cómo ayudarnos en la resucitación. Un paciente con mala contractilidad, el volumen le va a ser pésimo. Pero al contrario, probablemente antes de pasarle los ml por kilo que dice la guía de Carcilo, en sepsis por así decirlo, vamos a iniciar precozmente el inotópico. También vamos a evaluar el tamaño de las cavidades, cómo se mueven y cómo interactúa con el ventrículo derecho para ver un poco qué tanto puede verse afectado por la ventilación mecánica o presión positiva. ¿Qué nos interesa de la ecografía en cuidados críticos? Perdón. Es que importantes son 4 o 5 vistas suficientes y que nos van a ayudar para evaluar cosas muy sencillas. Cómo está la contractilidad global de ese ventrículo izquierdo, de ese ventrículo derecho, cómo es la relación, si el ventrículo izquierdo normalmente es 2/3, 1/3 del ventrículo derecho, si hay alguna anormalidad y cómo está el estado de volumen. Y acá, si ustedes ven acá, este corazón tiene una contractilidad normal, por lo tanto aquí rápidamente ustedes ya, este paciente si está hipotenso o está hipovolémico, puede requerir volumen o vasoconstrictores más que inotrópicos. En cambio, este paciente, que se fijan, la contractilidad o el movimiento es mucho menor, esto sin hacer ninguna medición, yo a este paciente no le voy a pasar volumen y al contrario, le voy a partir inotrópicos para mejorar su contractilidad. Y después evaluaré cómo va la respuesta a volumen. Acá tenemos lo mismo, una buena contractilidad. Acá tenemos un paciente que un ventrículo izquierdo que está dilatado y que tiene mala contractilidad, por lo tanto el paciente no le va a pasar volumen, se ve que está dilatado, se ve que hay poca contractilidad. Este paciente acá se ve que las cavidades están pequeñas, que está hiperdinámico, o sea, se contrae muy rápido. Este paciente que tiene una contractilidad, si bien es cierto no es normal, tampoco es tan mala, por lo tanto voy a hacer un mix entre inotópico, volumen y eventualmente vasoconstrictores. Pero como en el caso que les comenté, muy importante es que si un paciente está con dificultad respiratoria, está choqueado, es la posibilidad, sobre todo en pacientes con sospecha de infección con COVID, sobre todo dependiendo de la epidemiología de cada país, es que vamos a tener una imagen anecoica, es decir, una imagen negra que rodea el corazón, como se ve acá. ¿Y cómo podemos diferenciar en eje paraesternal largo si es derrame pleurado o pericárdico? Fundamentalmente la aorta. Si esto está anterior a la aorta, esto es derrame pericárdico. Si es posterior, va a ser un derrame pleural. Por lo tanto, yo puedo, colocando el transductor en eje paraesternal largo a nivel torácico, definir si el paciente, su compromiso es por causa pericárdica. Y si ustedes lo ven acá, claramente este paciente tiene compromiso hemodinámico y claramente este paciente, la cantidad de líquido, vean cómo el corazón baila dentro de esta cavidad llena de líquido, por lo tanto, este paciente más que inotrópico lo que requiere es evacuar esto. Por lo tanto, dependiendo de la posibilidad, ustedes pueden hacer una punción pericárdica o llamar a algún cirujano o a un cardiocirujano para solucionar el problema. Por lo tanto, del punto de vista hemodinámico, cardiológico, claro que nos sirve la ecografía, porque nos va a poder discernir este paciente. Yo estoy sospechando que tiene un PIMS, si tiene compromiso miocárdico, si las coronarias son un poquito más hiperrefringentes, les va a llamar la atención. Por lo tanto, ustedes van a poder tener cierta certeza si hay compromiso cardiológico o no secundario al COVID como parte de un síndrome inflamatorio multisistémico. Pero, ¿qué pasa con la neumonía COVID-19? Esto es para comentarle que desde el punto de vista ecográfico nosotros se basa fundamentalmente en artefactos y en la medida que el pulmón se va comprometiendo, va aumentando la cantidad de líquido o la densidad del pulmón y va cambiando de un pulmón negro, por así decirlo, con algunas imágenes blanquitas que se ven acá,
que se van haciendo más convalecientes hasta llegar al extremo donde tenemos la consolidación atelectasia y el derrame. ¿Y qué pasa esta es la primera descripción de ecografía durante la pandemia? Lo que se vio o lo que se escribió en adultos, engrosamiento de la línea pleural con una irregularidad, una gran cantidad de líneas B, que pueden ser focales, multifocales o confluentes, que es lo que me está hablando del compromiso inflamatorio de la neumonía. Consolidaciones con distintos patrones, obviamente empiezan a verse la línea cuando el paciente empieza la fase de recuperación, y en adultos los derrames pleurales significativos eran muy infrecuentes. Acá hay una imagen donde se ve esta línea pleural que se ve engrosada y estas líneas B confluencientes en que cierta medida se van moviendo como una especie de luces que se mueven así. Por lo tanto, acá hay compromiso inflamatorio a nivel pulmonar, a nivel alveolo intersticial. Acá también vemos lo mismo, fíjense la pleura, que está un poquito engrosada, esas líneas A, que es lo que me habla de compromiso respiratorio, y si esto es a un solo lado, probablemente me está hablando de que sea compromiso viral. Como bien sabemos, en adultos, fundamentalmente, el gold standard fue el escáner, y esta revisión de las imágenes a nivel del COVID, de enfermedad respiratoria por COVID-19 en niños, del Pediatric Radiology del 2020, donde hizo una revisión de muchos artículos, encontraron 421 escáneres en pacientes con COVID pediátrico. ¿Y qué encontraron ellos? Importante, para poder defender la ecografía, estoy hablando, no es que sean fanáticos del escáner, al contrario. Solamente el 34% de los pacientes, tuvieron un TAC normal, o sea, un tercio de los pacientes se irradiaron y no había nada en escáner. La imagen que fue escrita en adultos de vídeo medilado tenía un 62%. Importante para que lo consideren, las alteraciones más comunes de los lobos inferiores y unilateral. Y el derrame pleural muy pocos pacientes, solamente 3 casos. Y lo que ellos concluyen, en el fondo, en este artículo, es que en cierta medida el escáner no es que no esté validado, sino que en cierta medida el escáner no está indicado, dado que la patología respiratoria pediátrica es mucho menos leve y las imágenes son mucho menos leves que en adultos. Y acá tenemos en cierta medida, donde vemos la comparación de lo que se escribe en el escáner y lo que se escribe en la ecografía, donde hay engrosamiento, la vidroesmerilada se corresponde con las líneas B, que son estas líneas que se movían, que partían de la pleura hasta el término de la pantalla, las consolidaciones, que también se ven en la ecografía, y obviamente lo de la derrame pleural, que era muy raro. Este es un artículo donde evalúa la ecografía pulmonar en 77 ecografías, donde importante que ellos hablan cuáles son las cápsulas, en el fondo cuáles son los mensajes que ellos dan, y que en cierta medida la ocultación y la respiratoria frecuentemente falla en detectar la infección por coronavirus. Y esto básicamente también lo hemos visto en infecciones por BRS o por otros cuadros respiratorios, en que la ocultación no mostraba nada, le hacemos una ecografía y mostraba compromiso. Fundamentalmente acá, que en cierta medida, frente a un paciente con signos normales, la imagen no necesariamente puede ser necesaria. ¿Y cuál es el mejor hallazgo de este estudio? Es que en pacientes sintomáticos con signos vitales, o sea, que ustedes lo ven, en pacientes sintomáticos, o sea, que está con tos, con fiebre, pero que tiene signos vitales normales, el 33% de los pacientes tuvo compromiso pulmonar. Es decir, me ayuda a poder detectar que hay un paciente que tiene compromiso respiratorio o que tiene neumonía por COVID. Y en cierta medida lo que también me ayuda es tratar de estratificar el riesgo de qué pacientes pudieran evolucionar mal. Acá están imágenes pediátricas donde vemos las consolidaciones subpleurales, este compromiso blanquito que son las líneas B coalescientes. Esto es mínimo de derrame pleural, o sea, esto prácticamente está escrito porque está separado nomás, pero no es que tenga un derrame significativo. Estas consolidaciones con broncograma aéreo, que se lo voy a mostrar en otra diapositiva,
Estas consolidaciones subpleurales, lo mismo en la radial pleural, y ahí ven un poco la radiografía. Estos puntitos blancos, que son los broncogramas aéreos, son una hepatización, un poquito de radial pleural que es prácticamente mínimo, pero lo más importante es que la sensibilidad de la ecografía en compromiso respiratorio por COVID es mucho más sensible y mucho más sensible que la radiografía de tórax. Por lo tanto, me ayuda a poder evaluar mejor mis pacientes. Este artículo les muestra un poquito que el compromiso, dependiendo de la zona, no es igual. Por lo tanto, es un compromiso parchado, por así decirlo. Por lo tanto, nosotros tenemos la ventaja versus los adultos que nosotros podemos insonar estas zonas dorsales y poder tener la idea de cómo es el compromiso a nivel pediátrico. Esto es lo mismo, las distintas lesiones, esas consolidaciones subpleurales, acá también, como se ve en la radiografía, las líneas B confluentes y las líneas B confluentes, o sea, compromiso respiratorio. Este es fundamentalmente compromiso inflamatorio líquido que se ve en la zona comprometida, y esto ya está en la consolidación. Este reporte del año del 2020 de José Luis Vázquez, que es un intensivista pediátrico del Ramón y Cajal, muy amigo mío, donde él publicó cuál fue la utilidad en sus pacientes del Ramón y Cajal, que yo diría que en la primera hora en España fueron unos pocos hospitales que tuvieron cuadro respiratorio. Y describe lo mismo que yo les mencioné. Importante que las zonas más afectadas son las basales y las posteriores. ¿Por qué son importantes? Estas zonas son difíciles de ver en la radiografía porque probablemente si ustedes identifican estas zonas, que hay mucho compromiso posterior y basal con la ecografía, probablemente, y yo les recomendaría que el paciente va a producir menos daño a la ventilación mecánica en prono que en supino. Porque en supino va a estar sobredistendiendo las zonas anteriores. Y como les mencioné, esta imagen que es muy bonita de un paciente nuestro por COVID, donde vemos que acá esta imagen de consolidación, y si se fijan acá, hay estos puntitos blancos que hay aire que entran y se mueven. Esos son los que se conocen como broncograma aéreo. Y esta carta del editor del 2020 del European Review Medical and Pharmacology Sense dice que, en cierta medida, que es lo que les mencioné, que el escáner no está indicado, pero además hace un llamado. Si yo soy fanático de la ecografía, obviamente si yo tengo que el virus que predomina es COVID y los hallazgos ecográficos, lo más probable que si sale alterado, lo más probable es que sea COVID. Pero ¿qué pasa si la incidencia de COVID es baja? Por lo tanto, la probabilidad de este es baja. Por lo tanto, la ecografía, en cierta medida, como va a ser un screening, si tiene COVID o no tiene COVID, no me sirve. Pero sí me sirve para ver si tiene compromiso respiratorio o no, que es otra cosa. Pero así como el COVID, no conocimos mucho inicialmente en la primera ola el compromiso, el PIMS, y después conocimos este compromiso respiratorio, como era la neumonía. También, en cierta medida, empezaron a aparecer, ya sea como parte del síndrome inflamatorio sistémico, el compromiso intestinal, el compromiso renal, algunos cuadros apendiculares y el compromiso hepático, que también la ecografía puede ser útil, ya sea para detectar alguna afectación o para evaluar lo que les voy a mencionar un poquito más adelante. Y aquí está este reporte de cuáles son los hallazgos del COVID-19 en escáner abdominal con pacientes sintomáticos. Entonces, vemos que hay una serie de alteraciones de la pared intestinal, hay una serie de alteraciones de líquido libre, puede aparecer neumatosis, engrosamiento de las paredes, puede aparecer compromiso pancreático, con elevación del examen, con dolor, con gravedad, etc. Por lo tanto, el COVID no necesariamente es cardíaco y respiratorio. También hay que estar atento, y yo les diría que muy atento al compromiso abdominal, que en esta segunda ola, por lo menos nosotros que estuvimos viendo adultos, hubieron pacientes extremadamente graves y fundamentalmente de compromiso abdominal. Y es así como, fíjense acá,
el compromiso de isquemia en un paciente por COVID que hizo compromiso intestinal. Esto es paciente adulto, pero fíjense cómo está el escáner y fíjense en la exploración. Y es así también como hay este reporte donde se describe la asociación de este trabajo, hace una evaluación de la apendicitis, cómo se comporta la apendicitis en pacientes que tuvieron COVID. Y lo que vieron, en cierta medida, que la inflamación o el cuadro sintomático hasta antes de la intervención fue mucho más precoz que una apendicitis común. Esto lo coloqué a modo de que ecográficamente también nosotros podemos ver apendicitis. O sea, también podríamos evaluar a nivel abdominal si hay compromiso intestinal en pacientes COVID, y lo cual nos va a colocar un estado de alerta, ya sea para llamar al cirujano, a lo mejor pedirle un escáner, a lo mejor ser un poquito más cauteloso con la alimentación. Por lo tanto, esto nos va a ayudar mucho. También hay un artículo escrito de una investigación intestinal, como se ve acá. En el fondo acá está la imagen ecográfica y acá la radiografía, donde existe esta imagen endiana o hondona, donde está un ácido intestinal sobre otra. Por lo tanto, esto ecográficamente también puedo tener una visión de esto mismo. Y esto un poco es lo último que se ha establecido, un poco de los últimos artículos que están evaluando mucho lo que son los flujos venosos, fundamentalmente para definir si el paciente está con sobrecarga de volumen. Todos estos pacientes que están muy inflamados, inicialmente en la reanimación, llegan con mucho volumen, y después cuando nos llegan a nosotros en la unidad de cuidado intensivo, ya sea referidos de otros hospitales, desde el punto de vista clínico es muy difícil determinar si el paciente está hipervolémico, hipovolémico o euvolémico. Sobre todo si el paciente pediátrico ha vomitado, no se ha alimentado bien. Por lo tanto, acá lo que se hace, se refiere a una hidratación normal a través de una presión normal de la aurícula derecha versus una presión alta de la aurícula derecha, donde vemos que los patrones de los flujos venosos a nivel renal, a nivel de la arteria renal, a nivel de la vena hepática y de la vena porta, van cambiando su forma, y de hecho existen unos scores para determinar si el paciente está más hipervolémico o más hipovolémico. Y esto tiene fundamentalmente, y les cuento la anécdota, que hace como 3 semanas llegó un paciente inmigrante en Chile, casualmente de Bolivia, en que tuvieron peripecias como de 2 semanas, en que el niño requirió en la reanimación previa a nuestra unidad, o en las primeras como más 2000, un paciente de 8 años, pero el paciente clínicamente no se veía hipervolémico, no se veía edematoso, no se veía con derrame, y al hacer los flujos nos dio que el paciente en ese momento estaba euvolémico y no se esforzó de diuresis. Y probablemente este paciente, por las circunstancias de su inmigración y por poca ingesta, etcétera, y una situación bien dramática, el paciente claramente estaba hipovolémico. Entonces llegó muy hipovolémico con nosotros, por lo tanto, no forzamos diuresis a pesar de los balances más 1000 o más 2000. Y esto se evaluó sobre todo en los pacientes con síndrome cardiorrenal adulto, donde con CREA alta, esta es una descripción de casos donde de un compromiso renal que va mejorando, y donde el balance acumulado va disminuyendo, los flujos se van normalizando. Por lo tanto, esta es una cosa que por lo menos en pediatría a mí me interesa mucho, y estamos tratando de empezar a aplicarla y evaluar su real impacto. Finalmente les puedo decir que, así como para toda la patología que uno ve crítica, ya sea en urgencia, en cuidado intensivo pediátrico, en pabellón, la ecografía es una herramienta clínica, y clínica tiene que ver con que yo la incorporo a mi examen físico, la incorporo a mi razonamiento, que complementa el diagnóstico, y también me permite evaluar cuál es la respuesta, si la respuesta de la medida que yo tomé tuvo efecto o no tuvo efecto. Obviamente, los niños más o los pacientes más beneficiados son aquellos que están en shock, y en que nos va a ayudar un poquito la certeza, ya sea si el shock es porque estaba hipovolémico, porque hizo un compromiso miocárdico en el caso del COVID, hizo un tamponamiento pericárdico también por COVID, y obviamente nos sirve como
tanto para diagnóstico de una falla respiratoria como para su seguimiento. Y esto está incorporado dentro de todas estas utilidades. Y claramente en la medida que nosotros lo empezamos a usar, la ecografía, y demostremos cómo nos cambia el enfrentamiento a los pacientes, vamos a empezar a que a gente que no cree en esta ecografía se va a empezar a interesar y como muestra acá va a empezar a interiorizarse y va a ver realmente los beneficios. Y claramente permite acción más oportuna, permite, yo diría que hacer un manejo más personalizado, como habla Roberto Jasbowski del Comité de Sepsis, de identificar e individualizar los pacientes. Si bien es cierto, espero haber cumplido la expectativa y estoy aquí para lo que necesiten preguntar o cualquier cosa. Muchas gracias por la invitación y no sé cuánto me demoré, pero espero no haberme pasado mucho en el tiempo. Muchas gracias, estimado amigo. Bueno, agradecer a la excelente presentación del doctor Pablo Bravo. Las preguntas que tengan se las podrán realizar al finalizar las presentaciones. A continuación voy a presentar al doctor Víctor Hugo Velasco. Él es pediatra infectólogo, es infectólogo del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, docente de pediatría de la Universidad Mayor de San Andrés, fundador de la Residencia de Infectología Pediátrica, es colaborador de varias guías nacionales de enfermedades infecciosas, es ex y actual representante, de varias colaboraciones. Por favor, doctor Velasco, lo escuchamos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos, agradecerles por la invitación y pongo a consideración este tema que en este momento pues está trayendo muchas dudas, ¿no? Muchas incógnitas, y veamos qué tiene que decirnos la evidencia científica con respecto a las vacunas y variantes, y responder esta pregunta si estamos protegidos. Este es el temario que pongo a ustedes en consideración. Disculpen aquí el error, pero bueno, esta es una foto de lo que estaba pasando en India, o estaba pasando hace poco, ¿no? Pero aún todavía se mantiene y son cuerpos pues cremados, ¿no? Por miles y decenas de miles, esto por la variante Delta. Recordar que en varios países, ahí tenemos algunos como Reino Unido, España, Grecia, Dinamarca y otros, prácticamente la situación de la vacunación con 2 dosis llega al 50%, inclusive más en países como Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces ponía a colación esta gráfica con la intención de establecer qué está pasando con los países que tienen una vacunación bastante interesante, como los que mencionamos acá, y cómo está pegando el impacto, las variantes de COVID en estas poblaciones que están ya prácticamente por encima del 50% de vacunación con 2 dosis, ¿no? Estos son los casos nuevos confirmados por estados. Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí tenemos algunos estados como Arkansas, Missouri, ¿no? Fíjense acá cómo si bien estaba bajando las infecciones de COVID-19, pero nuevamente, ¿no? Hasta julio, por ejemplo, han empezado a incrementarse. Aquí otro gráfico donde podemos ver países como Gales, Irlanda del Norte, por ejemplo, Inglaterra, Escocia, aquí arriba. Lo rosado es la variante Delta, por si acaso. Pero fíjense cómo, ¿no? La variante, por ejemplo, la variante del Reino Unido, que es la de azul, por enero, febrero, marzo, miren cómo va bajando hasta abril, pero hasta abril y mayo, donde ya la población prácticamente está
En estos países están vacunados hasta más del 50%, pero miren cómo nuevamente las variantes de color rosado que representa la variante Delta empieza nuevamente a incrementarse después de mayo en estas poblaciones que ya tienen a la mitad de su población vacunada con la vacuna para COVID-19. Entonces, esto es lo que al mundo lo puso en alerta en el sentido de qué está pasando con esta variante Delta, por qué está produciendo estas infecciones pese a imponerse en sociedades donde ya están medianamente vacunadas. Aquí tenemos otra, por ejemplo, de casos confirmados de COVID-19. Fíjense acá cómo estamos en febrero, abril, hasta agosto, noviembre del 2020, donde hay unos picos muy altos de infección. Baja para febrero, pero nuevamente empieza a aumentar para julio en todos estos países que los tienen ahí en la gráfica. Entonces, definitivamente las variantes son un tema de preocupación en todo el mundo, ¿no? Y realmente la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuál es la protección que nos brindan entonces las vacunas con respecto a estas variantes y las que se vienen todavía, seguramente vienen en el futuro? Creo que recordar esto va a ser muy importante para poder hablar de anticuerpos neutralizantes, linfocitos T, por ejemplo. Recordar un poquito de lo que pasa con cualquier vacunación, ¿eh? Aquí tenemos una X vacuna, ¿no? Estas son captadas por las células dendríticas. Estas posteriormente, ¿no? Son estimuladas a través de el antígeno de histocompatibilidad 1 y 2, ¿no? Y estas son estimuladas por los linfocitos T, CD4 y CD8 primero, y estas a través de los linfocitos CD4 van a coadyuvar en la proliferación y maduración de anticuerpos por los linfocitos B, ¿no? Y otros, ¿no? Como el CD8, por ejemplo, que van a quedarse en la médula ósea, ¿no? En forma prolongada. Pero ¿qué quiero connotar con esto? Y creo que es muy importante entender esta gráfica en el sentido de que cuando nosotros veamos la disminución de anticuerpos neutralizantes, ¿no? De pronto nos estamos olvidando del otro sistema de defensa, que definitivamente son los linfocitos T, ¿no? Que tiene que ver con la inmunidad celular, y donde están representados por el CD4 y el CD8. No olviden que el CD4 es considerado la orquesta del sistema inmunológico. Entonces, aquí hay una cosa muy importante de poder tomar en cuenta, ¿no? Para la explicación que voy a tratar de discutir con todos ustedes, con las publicaciones que voy a presentar en los siguientes cuadros, de que la inmunidad celular es mucho más importante que la inmunidad humoral, ¿no? Y cuando nosotros vemos que están bajando los anticuerpos neutralizantes y vemos todas esas publicaciones, pero un rato, ¿no? Por detrás, ¿no? Está por detrás de las cortinas, ¿no? Están escondidas en las publicaciones lo que pasa con los linfocitos T. De hecho, ya hay algunas, ¿no? Que establecen que pese a que bajan los anticuerpos antineutralizantes en algunas variantes, los linfocitos T siguen intactos. ¿Y cuál va a ser el impacto de la vacunación, ¿no? Frente a esta situación de los linfocitos T y frente a la disminución de los anticuerpos neutralizantes en una comunidad? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes cuadros. Otro elemento importante de entender es que hay vacunas, no como esta, por ejemplo, en este primer cuadro, si ustedes siguen en el cursor, o siguen mi cursor, perdón, donde definitivamente tenemos una respuesta primaria inmune debido al antígeno de una vacuna, por ejemplo, y luego tenemos en una segunda respuesta inmune una exposición a un patógeno, en este caso, por ejemplo, como por ejemplo la hepatitis B. No olvidemos que la hepatitis B tiene un periodo de incubación muy largo, de 6 semanas hasta 6 meses inclusive.
Entonces, este periodo de incubación largo permite que se tenga una respuesta secundaria inmune, ¿no? Bastante buena y de tal modo que protege prácticamente en porcentajes altísimos y duradera, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Precisamente porque con estos cuadros lo que quiero un poquito también discutir con ustedes es, ¿no? Es de lo que se está hablando. Ahora, ¿cuánto tiempo duran los anticuerpos neutralizantes con la vacuna de COVID-19? Pero volvamos nuevamente a estos cuadros. Entonces, mientras más largo es el periodo de incubación, voy a tener una mejor respuesta secundaria después de la administración de una vacuna y un nivel protector mucho más permanente a lo largo del tiempo, ¿no? De tal modo que no voy a necesitar tantos refuerzos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otras vacunas como la de Haemophilus influenza tipo B? Por ejemplo, aquí tenemos una respuesta primaria inmune de la vacunación, pero fíjense esta respuesta inmune secundaria. Acá lo pueden ver en estas flechas negras. El periodo de incubación es muy corto. Entonces, no permite que tengamos una respuesta de anticuerpos inmediata. ¿Eso qué significa? Que es una vacuna que necesitamos varios refuerzos. De hecho, los que practicamos la pediatría, no les ponemos cinco dosis o sugerimos 5 dosis para cubrir el Haemophilus influenza tipo B. Y ojo, no, ojo, el COVID-19, no, su tiempo de incubación también apenas son días. Estamos hablando de 3 días, 4 días, 5 días, 7 días. Sabemos que en el peor de los casos puede ser hasta 14 días, por eso se aísla 14 días, pero la mayoría están entre los 3 días, 5 días a 7 días. Entonces tiene un periodo de incubación muy corto. Entonces esto no, ya se estaba hablando antes de la producción de la vacuna de COVID. Con este tipo de incubación tan corto, no sería necesario en el futuro, que ya estamos en ese futuro, que el COVID-19 requiera más dosis de refuerzos. Si bien las vacunas, la mayoría son 2 dosis, pero no será que en un tiempo que todavía no sabemos, ¿no? ¿Cuál va a ser la situación de los refuerzos? ¿Una tercera dosis, cuarta, quinta dosis? Les voy a presentar algunos trabajos que un poquito ya tratan de responder esta situación. Luego tenemos otro tipo de vacunas, como por ejemplo de la fiebre amarilla, que con una dosis tenemos una protección, fíjense aquí en la curva, por una protección por encima de esta línea punteada, por ejemplo, en forma prolongada, de tal modo que necesitamos una sola dosis. Entonces, fíjense, las vacunas acá tienen mucho que ver con el tiempo de incubación, tienen mucho que ver con la característica misma de la infección en su presentación inicial para desarrollar una respuesta inmune duradera y que nosotros podamos plantear en el futuro si necesitamos refuerzos o no necesitamos refuerzos. Pero aquí vamos a, por ejemplo, aquí les presento una publicación reciente donde, por ejemplo, acá están las vacunas que se están poniendo en Estados Unidos, que son 4 las que están ahí autorizadas, que son la Pfizer, Moderna, AstraZeneca y la Johnson & Johnson. Las 4 vacunas se ha establecido que los anticuerpos ya disminuyen a los 6 meses, ¿no? Y este concepto creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque acá otra cosa que tenemos que discutir en el futuro, ojo que nosotros en Bolivia ponemos otros tipos de vacunas, además de la Pfizer y además de la AstraZeneca y la Johnson & Johnson, que también la estamos poniendo, como la Sputnik y la de Sinopharm, que también voy a hablar de estas vacunas. Pero acá creo que este tema, este elemento es muy importante entender, más aún cuando se nos plantea, por ejemplo, que hay vacunas que los anticuerpos son muy buenos hasta los 6 meses, ¿no? Por ejemplo, con la vacuna de Sputnik, pero ojo, estos anticuerpos que se mantienen durante 6 meses es con 2 dosis. Todos los trabajos de mantenimiento de anticuerpos es con 2 dosis. No hay trabajos, o por lo menos no lo hemos visto hasta ahora en forma contundente, ¿qué pasa con la permanencia de anticuerpos con una sola dosis?
Cuando a nosotros se nos dicen, ah, no, los anticuerpos se mantienen por tiempos prolongados en X vacuna, pero ojo, los trabajos están hablando de 2 dosis, no están hablando de una sola dosis. Entonces, esto ya se había advertido ya desde enero y febrero. Hay publicaciones ya estamos hablando de más o menos 6 meses que ya han pasado, ¿no? Desde que ya se empezó a vacunar por diciembre, por ejemplo, ya en el mundo. Entonces, que si una dosis era buena en relación a 2 dosis, como pasó, como por ejemplo con la vacuna de la fiebre amarilla, que se ponía 2 dosis, ahora se pone una sola dosis. Otros ejemplos que tenemos son la vacuna del papiloma virus humano, por ejemplo, ¿no? Y aquí mis colegas pediatras que están ahí también son testigos de la evolución de la vacuna del papiloma virus humano. Antes se ponía en 3 dosis, Estados Unidos sigue poniendo 3 dosis, pero ya hay publicaciones que 2 dosis son suficientes para establecer una buena producción de anticuerpos. De hecho, en Bolivia solo ponemos 2 dosis y ya hay trabajos que una dosis sería bastante buena para proteger contra el papillomavirus. Lo mismo pasa con la hepatitis A, por ejemplo, que según la Academia Americana de Pediatría son 2 dosis, pero por ejemplo, Argentina, que ha puesto en Latinoamérica la vacunación rutinaria para hepatitis A, que son los primeros que han investigado esta situación de la unidosis con hepatitis A en forma masiva, ¿no? Ha hecho que la OMS reconozca que una dosis cuando se vacuna en forma masiva es suficiente, ya no 2 dosis. Entonces, no es la primera vez que se va bajando, ¿no? La cantidad de vacunas, que se comienza con 3 2 y se termina con menos frecuencia de vacunación. Pero a lo que quiero llegar con esto es lo siguiente. O sea, si bien ya se hablaba de bajar a una dosis, ¿no? Pero la pregunta siempre ha sido, ¿pero cuánto tiempo con una sola dosis vamos a tener anticuerpos? Y seguro vamos a encontrar muchos trabajos como este otro, por ejemplo, de Sinovac, de Sinovac, ¿no? Donde se establece, ¿no? En esta publicación de prensa, ¿no? Donde la vacuna de Sinovac, los anticuerpos se disiparían o disminuirían después de 6 meses. Pero ojo, esto es con 2 dosis. Entonces, esto es muy importante entender porque tiene que ver con las variantes, como posteriormente voy a presentar algunos trabajos relacionados precisamente del peligro de tener una sola dosis o 2 dosis, y esto en relación a las nuevas variantes que han aparecido en el mundo, y esta última que es la Delta, que es de preocupación mundial. Un segundito, permítame cambiar. Entonces, estas son las variantes de preocupación en este momento. Sabemos que, todos sabemos, estoy seguro que todos ustedes saben que han cambiado de nomenclatura. Tenemos la alfa, beta, la gamma, la delta, recientemente la epsilon, ¿no? Y se las ha cambiado precisamente para no estigmatizar a los países, ¿no? Y por razones que no necesito explicar. Entonces, nos vamos a referir más, como alfa, beta, gamma, delta, que lo reconocen la OMS y también el CDC. Ahora, cuando nosotros hablamos de variantes, ¿no? Hay diferentes clasificaciones. Hay una clasificación establecida por el CDC y hay otra clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud. Miren, tenemos variantes de interés, tenemos variantes de preocupación y tenemos variantes, ¿no? Que producen grandes consecuencias. Las de interés, pues, disminuyen su transmisión, aumenta, su severidad también, el tratamiento ya no, de pronto, disminuye el impacto del tratamiento. Los de preocupación no tiene que ver con hospitalización y muertes, ¿no? Y disminuyen los anticuerpos neutralizantes. Y los de grandes consecuencias, que gracias a Dios no se ha establecido ninguno, son aquellos que no respetan las medidas de prevención, ¿no? En el sentido de que, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ahora todos nuestras medidas de bioseguridad, además de la higiene respiratoria, que es el uso de una mascarilla, barbijos, como le decimos acá en la comunidad,
¿no? La etiqueta de la tos, la higiene de manos, de superficies y la separación de más de 1 metro y medio, 2 metros, como se quiera entender, ¿no? Y no el aglomeramiento, o sea, son medidas que bastante eficaces hasta el momento, pero ¿qué tal, no? Aparece una variante que ya no respeta ni las medidas de bioseguridad que en este momento hemos trabajado en todo el mundo. Entonces, gracias a Dios, las medidas de bioseguridad se mantienen. No hay una variante, ¿no? Que hasta el momento haya producido una preocupación en el mundo entero, ¿no? En el sentido de que las medidas de bioseguridad no funcionen. Pero sí tenemos estas, como les menciono, las de preocupación e interés, ¿no? Y vamos a hablar de estas. Perdón, un segundito, por favor. Entonces, vamos a hablar de las características de estas variantes. Perdón. Y estas variantes se van a caracterizar por, pues, hay un incremento en la transmisión, especial las variantes de preocupación. Va a haber un mayor riesgo de enfermedad severa, o por lo menos es lo que se sospecha, y una neutralización reducida por anticuerpos generados a una infección o vacunación previa. Es decir, yo me vacuno, aparece una variante y el impacto no va a ser el mismo que con los primeros SARS-CoV-2, ¿no? Y estos se caracterizan porque tienen esta mutación que ustedes están viendo allí en la pantalla. Comencemos con esta variante de la variante alfa. Fíjense, se ha establecido que tiene más del 50% de transmisión, una severidad incrementada, ¿no? Se ha relacionado con una mayor hospitalización y letalidad, una disminución en la neutralización por anticuerpos monoclonales y un mínimo impacto en la neutralización por suero convaleciente y vacuna. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros leemos una publicación que han disminuido los anticuerpos neutralizantes, por ejemplo, no necesariamente significa que nos está diciendo que no actúa contra esta variante, ¿no? Porque esa disminución de los anticuerpos, ¿no? Está por encima de la neutralización de suero convaleciente y vacuna, inclusive por los anticuerpos producidos por un virus, por una infección natural, es decir, por el virus, por el virus original, ¿no? Que nos produce una cantidad de anticuerpos neutralizados en suero convaleciente. La disminución de los anticuerpos por la vacuna simula o no disminuye a los anticuerpos producidos por la misma infección. En otras palabras, su efectividad sigue siendo la misma. Entonces, leer en las publicaciones y el impacto de la disminución de los anticuerpos neutralizantes no necesariamente significa que no ayuda con una variante, ya que esta sigue siendo, pese a esa disminución, es similar a lo que produciría una infección natural por COVID-19. ¿Qué pasa con la variante beta? Lo mismo, un aumento en la transmisión, un impacto significativo en la neutralización por unos anticuerpos monoclonales y una disminución moderada en la neutralización por suero convaleciente y vacunas. ¿Qué pasa con la variante gamma? Un impacto significativo en la neutralización y una neutralización reducida por suero convaleciente. O sea, aquí, por ejemplo, con esta variante, sí se ha visto que los anticuerpos neutralizantes incluso eran menores, no solamente en el impacto de la vacunación para producir anticuerpos neutralizantes, sino también eran menores en relación al suero convaleciente de una infección natural por COVID-19. Entonces, aquí por eso es que en su momento esta variante sí preocupó a todo el mundo y obviamente todavía se mantiene esta preocupación. ¿Qué pasa con la variante Delta? Fíjense
si es una variante de preocupación, puede ser diferente según las instituciones más reconocidas del mundo. Por ejemplo, inicialmente era de preocupación por el CDC, pero inicialmente era de interés por la OMS, o sea que no era tan importante en relación a lo que decían los CDC. Ahora la OMS sí ha reconocido que realmente esta es una variante de preocupación, ¿no? Tiene una mayor transmisión comparada con la variante alfa, una reducción mínima en la neutralización por anticuerpos monoclonales y una reducción moderada en la neutralización por suero convaleciente y la vacuna misma. Y hay otras variantes como esta, la de Epsilon, por ejemplo, que si bien es de preocupación por el CDC, es de interés por la OMS, todavía se la está estudiando. Pero fíjense, acá tenemos otra forma de ver las variantes de preocupación. Esta ya es por la OMS, donde están las mismas alfa, beta, gamma y delta. Pero lo pongo porque también hay variantes de interés, ¿no? Y lo pongo porque creo que los que más tenemos que informar somos nosotros los médicos, y pongo con ustedes a consideración esta otra tabla, porque de pronto escuchamos otras, ¿no? Que hay la ETA, que la CAPA, que la LAMBA, pero un ratito. No, esta no es de preocupación. Esto todavía está en un nivel inferior, todavía es de interés. O sea, todavía no tiene el impacto o no se ha evidenciado que tenga el impacto como las variantes de preocupación, como la alfa, beta, gamma, delta, reconocida en todo el mundo. O sea, variantes vamos a tener muchas, pero es bueno establecer, ¿no?, cuáles son de preocupación, cuáles todavía son de interés, inclusive, ¿no?, cuáles todavía tienen que ser estudiadas en el futuro, como estas otras, por ejemplo, que están apareciendo en el resto de los países. Entonces, variantes vamos a tener todavía seguramente en todo este tiempo, y vamos a tener que saber hacer la discriminación respectiva con respecto a qué variantes son las que están preocupando en el mundo. Y ahora, respondiendo, ahora hemos hablado un poco de las características de cada variante, pero ahora, ¿qué hay con respecto a las vacunas? ¿No? Pues es el título de esta plática, ¿no? Estamos protegidos con estas variantes, con las vacunas que nosotros tenemos, ¿no? Miren, pongo a consideración con ustedes este cuadro. Yo sé que las letras son pequeñitas, pero aquí lo único que quiero que vean es que dice NA. Esta publicación es de marzo. NA es en inglés, que no hay información disponible. O sea, aparecían las variantes en ese entonces y no se sabía en muchos de los casos con respecto a la relación de vacunas y variantes, no había información. Pero esto ya para agosto, ¿no?, ya ha cambiado, ya se tiene mucha más información de la relación vacunas y variantes, que es lo que voy a presentar. Primero, aquí tenemos, voy a hablar solamente de las vacunas que nosotros hemos puesto en Bolivia y las estamos poniendo todavía algunas. Fíjense la Pfizer. La Pfizer, la variante alfa no escapa a la protección mediada por la vacuna Pfizer, o sea, que sí es efectiva contra esta variante, ¿no? Fíjense acá, contra la beta, los títulos de anticuerpos neutralizantes evidentemente fueron 3 a 4 veces menores, pero todavía tenían títulos más altos que el plasma convaleciente. Espero que esto se haya entendido. O sea, bajan los anticuerpos neutralizantes, pero en relación de los anticuerpos del plasma convaleciente en relación a una infección natural, todavía siguen siendo más altos. O sea, su protección es bastante significativa. Si bien bajan, pero están por encima de los anticuerpos que produciría una infección natural, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la variante Delta? Los títulos de anticuerpos definitivamente disminuyen aún con 2 dosis al 80%, una sola dosis mucho menor. Voy a presentar una publicación reciente al respecto también, ¿no? Y de ahí es que precisamente por esta disminución de estas variantes, ¿no? No olviden que la protección de la Pfizer para los primeros COVID eran
más del 95%, pero mire, va con 2 dosis baja un 84%. De ahí es que, por ejemplo, debido a que esta disminución de anticuerpos neutralizados disminuyen, se ha empezado a hablar, ¿no? No solamente con la vacuna Pfizer, sino con muchas, de poner una tercera dosis, ¿no? ¿Qué pasa con la Johnson Johnson? Fíjense, con la variante beta, por ejemplo, títulos 5 veces menores, 3.3 veces menores para la variante gamma y buena respuesta para la variante delta. Ahora, aquí otro elemento importante también de entender, ¿no? Y eso es lo que quería resaltar con las primeras imágenes que presenté. Las formas graves no aumentaron significativamente, ¿no? Si bien bajaron los anticuerpos neutralizantes, precisamente por la buena respuesta por la inmunidad celular. Es decir, no solamente aquí participan los anticuerpos neutralizantes, y aunque hayan disminuido, no olviden que los anticuerpos neutralizantes van dirigidos a un solo antígeno de la vacuna, que es la espiga, ¿no? En el caso de la inmunidad celular, ¿no? La inmunidad celular tiene una capacidad de reconocer al virus que no solamente está reaccionando a la espiga, sino al virus prácticamente en su totalidad. Entonces, acá la respuesta inmune provocada por las vacunas nos está protegiendo definitivamente contra estas variantes. Esta publicación viene de julio 30 del MMWR, nos dice que en el 74% de los infectados, por ejemplo, en Estados Unidos, estamos hablando hace pocos días, ¿no? El 74% de los que estaban infectados con la variante Delta, o sea, hubo un brote de la variante Delta, como hemos visto en las primeras imágenes, pero ojo, ninguno falleció. Este elemento es muy importante, porque a veces cuando nosotros, de pronto, disculpe que ponga este ejemplo, de pronto muy básico, no necesariamente científico, pero los medios de comunicación aquí tienen mucho que ver, ¿no? De pronto nos plantean la noticia de que todos están volviendo otra vez a las mascarillas en el mundo entero, ¿no? Pero eso, y obviamente están volviendo las mascarillas porque están aumentando las infecciones como en esta publicación, por ejemplo, por la variante Delta. Pero ojo, están aumentando las infecciones, pero ¿no? El impacto con respecto a las formas graves es prácticamente ventajoso en el sentido de que la vacuna, si bien no nos está protegiendo de la infección, pero sí nos está protegiendo como en esta publicación menciona, los que tienen celular, sáquenle la captura y revísenlo, ¿no? Sí nos está protegiendo de fallecimientos. En este caso, esta publicación es de Massachusetts, fíjense acá, ni un solo fallecimiento, si bien hubo aumentado un incremento en los infectados. Y esto creo que es fácil de entender cuando nosotros extrapolamos este mismo ejemplo con resfríos comunes, ¿no? Es decir, hubo en su momento una vacuna contra el resfrío común, pero a nadie le interesó, porque todos manejamos el concepto de un resfrío común no nos va a matar. Entonces, si bien en un momento se ve que se retrocede en lo que se refiere, por ejemplo, nuevamente al uso de mascarillas, como por ejemplo en otros países que establecieron el no usar, por ejemplo, después de vacunarse, pero luego vuelven a usar, empiezan a aumentar las infecciones, no necesariamente significa es porque está pasando algo grave. Podría pasar definitivamente, pero si bien aumentan las infecciones, no está aumentando la mortalidad. Y creo que esto es muy importante entender. Entonces, si nosotros vemos que se despierta la alerta con una variante, hay dos cosas que tenemos que establecer. Uno, no solamente si aumentan las infecciones, sino cuál es el impacto en la letalidad. Y si el impacto en la letalidad es bajo, pues de pronto se está comportando como un virus, no tipo resfrío común, que no necesariamente está afectando a una comunidad donde está lidiando con esta variante. Ojo, estoy hablando de poblaciones vacunadas, ¿no? Porque si no está vacunado, pues, o sea, obviamente su pronóstico es muchísimo mayor
que una población que sí está vacunada, ¿no? Que es precisamente lo que nos trae a hablar de este tema. ¿Qué pasa con la vacuna AstraZeneca? Fíjense, tiene una eficacia muy interesante contra la variante Delta, también contra la variante Alfa, ojo con las 2 dosis, ¿eh? Esta publicación es reciente, probablemente de hace unos 10 días. Fíjense acá, y creo que esta es una alerta para todos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pone una dosis y 2 dosis? Miren, con una dosis, por ejemplo, la de AstraZeneca y Pfizer, para la variante alfa, ambos, su protección en lo que se refiere a, anticuerpos neutralizantes, es 48,7%, bajísima. Y fíjense que usted con la delta, mucho más baja todavía, 30%. O sea, realmente una disminución muy, muy significativa, ¿no? Que nos pondría en peligro. Pero ¿qué pasa con 2 dosis? Con 2 dosis, la protección contra las variantes, fíjense, con Pfizer, para la variante alfa, 93%, o sea, casi no cambia con respecto a la protección con los primeros COVID-19. Y fíjense con los primeros virus SARS-CoV-2. Y fíjense, contra la variante Delta, 88%. No olviden que Pfizer está por 95%, un 88%. Yo considero que es una muy buena protección, pero con 2 dosis, ¿no? Fíjense el AstraZeneca, ¿no? La variante alfa, con 2 dosis, 74%, la variante Delta, 67%. Obviamente parecería bajo, pero fíjense, con una dosis prácticamente los anticuerpos están muy, muy disminuidos y realmente lo que nos dice acá y lo que preocupa con esto es que tenemos una población, ¿no? Por lo menos en nuestro país, muy importante con una dosis, ¿no? Y la idea definitivamente, o sea, al principio manejábamos el concepto que una dosis está bien, ¿no? Y que tienen muy buena protección, perfecto. Pero para cubrirnos contra las nuevas variantes que se vienen y las que se vendrán, definitivamente tenemos que tener esquemas de vacunación completos. Y no sabemos lo que se va a venir en el futuro en relación a las variantes que podrían incrementarse la frecuencia de vacunación como refuerzo para las diferentes vacunas. ¿Qué hemos encontrado con respecto al Sputnik? Que ya hay trabajos como este, por ejemplo, que está en preimpresión, que es bastante eficaz para la variante del Reino Unido y también bastante eficaz para la variante de Sudáfrica, ¿no? ¿Y qué hay con respecto a la vacuna de Sinopharm? Disculpen, aquí me olvidé no puse la O, ¿no? La de Sinopharm, Sinovac. Esta es de Sinopharm, ¿no? Fíjense, acá en la conclusión es que la tasa de seroconversión es similar a la respuesta de anticuerpos con receptor AC2, tanto para la variante Delta y para la variante Beta, ¿no? Entonces, fíjense acá, ¿no? La Sinopharm también, según esta publicación, que es de preimpresiones de hace una semana, tiene, según esta preimpresión, que ser revisada por pares también, una buena protección contra ambas, contra la variante Delta y contra la variante Beta, ¿no? Esa es una buena noticia porque estamos poniendo nosotros esta vacuna. Y ya con esto ya estoy terminando. Finalmente, ¿cuál es el impacto en una comunidad, no, con respecto a las nuevas variantes ya en global? No, fíjense, esta es una publicación del CDC, ahí lo pueden encontrar también, donde fíjense acá, se ha establecido, por ejemplo, en este caso, o en este ejemplo, en estos cuadros, que hasta el 21 de julio, de 102,000 vacunados en Estados Unidos, no vacunados, esta de aquí arriba es no vacunados, no tuvieron 1,600 nuevas hospitalizaciones y 417 muertos. Estamos hablando de hace 2 semanas. ¿Y qué pasa con respecto a los que están vacunados? Igual, de los 102,000, 100 sintomáticos, ¿no?
ningún hospitalizado y ningún muerto. Entonces, las vacunas, según esta gráfica, ¿no? Están funcionando contra las variantes. Pese a la disminución de anticuerpos neutralizantes, aquí tiene que ver mucho la inmunidad celular, tiene mucho que ver la inmunidad, la pre de grupos, si vale el término, para el impacto que nosotros estamos viendo acá. Y aquí otra gráfica también que creo que es importante, que nos ayuda a reflexionar, ¿no? De cuál es la situación y qué se viene en el futuro. Fíjense acá en Israel, que ya tiene vacunados casi ya llegando al 70% hasta el 5 de julio a su población. Fíjense los que, si bien antes los que éramos los abanderados, ¿no? De estar infectados, los que éramos mayores de 40 años, más aún 50, 60, 70, fíjense, los abanderados han sido los adolescentes, 10 a 19 años, ¿no? Y también los niños pequeños menores de 12 años. Ahora, esto no tiene que ver con la letalidad, tiene que ver con la infección, ¿no? Porque los niños definitivamente siguen siendo un grupo de menor riesgo, ¿no? Pero como se infectan, ¿no? Tremendamente diseminadores del virus, ¿no? De ahí es que hay países que han decidido vacunar precisamente a sus poblaciones de adolescentes y esta gráfica creo que es bastante contundente. Y ya termino con este cuadro. Y termino diciendo que las vacunas, pese a tener menores anticuerpos neutralizantes, en la mayoría de los casos está por encima de los anticuerpos producidos por el virus. La inmunidad celular es una vía de protección importante que todavía aún sigue en estudio y que tal vez es la responsable de que pese a tener variantes y tener vacunas que producen anticuerpos disminuidos de algunas variantes, la inmunidad celular todavía está siendo un tipo de inmunidad que está conteniendo a las diferentes variantes, ¿no? Y termino diciendo que las vacunas tienen a una inmunidad protectora contra la mayoría de las variantes. No creo que tenemos que nomás reforzar el hecho en nuestra comunidad, nuestras autoridades, que tenemos que llegar a las 2 dosis con todas las vacunas, una sola dosis. No, por lo pronto parece que no, definitivamente no es segura. De pronto es segura para, manejamos los porcentajes de protección, pero contra las variantes previas, no, contra las variantes diferentes que tenemos ahora, no podría ser desventajoso tener una sola dosis. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctor Víctor Hugo Velasco, por la excelente presentación. Resaltar que las preguntas pueden realizarlas por chat o la ventana de preguntas para el final de la sesión. A continuación, bueno, como panelista invitado tenemos al doctor Reinaldo Carvajal Choque. Bueno, el doctor Reinaldo Carvajal es intensivista pediatra del Hospital Petrolero y Hospital Arcoíris. Es médico cirujano, bueno, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño Ovidio Aliaga Uría, la subespecialidad en medicina crítica y terapia intensiva pediátrica en el Hospital Materno Infantil. Como posgrado, tiene una especialidad en gerencia estratégica de servicios en salud, una administración y gestión hospitalaria y auditoría en servicios de salud. Como diplomado en educación médica superior, un diplomado en derechos humanos de la niñez y adolescencia con énfasis en protección y prevención de la violencia. Con una maestría tiene epidemiología clínica y hospitalaria de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es miembro del Comité Científico Nacional COVID-19. Es tutor y vocal del grupo Ultrasonografía Pediátrica Latinoamericana. Doctor Carvajal, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, perdón por el ruido, hay mucha interferencia donde estoy. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los colegas que están aquí reunidos. Es comentarles algunas situaciones, especialmente a Pablo, que vivimos todos los días aquí en las unidades de terapia intensiva de Bolivia. Estamos comenzando a aprender el uso de ultrasonografía. No nos hemos acostumbrado
No muchas instituciones tienen un equipo de un ecógrafo en sus unidades, menos aún en las unidades de urgencias. Así que existe todavía un temor para usar el equipo de ultrasonidos en los pacientes. Pero como todo cambia y tenemos que estar avanzando, hemos ido creando un grupo de médicos latinoamericanos a la cabeza de Javier Ponce, que está tratando de enseñar a los residentes, ¿no?, ultrasonografía en los pacientes pediátricos. Tenemos muy poca experiencia en los pacientes COVID. Prácticamente, personalmente habré visto solamente unos cuantos pacientes, entre ellos unos 2 pulmonares en los que hemos hecho los barridos en terapia intensiva. Las imágenes, como lo mencionó Pablo, muy heterogéneas. En los lados apicales habían líneas A que parecían pulmón normal, más abajo líneas B, es decir, diferentes llamamos campos pulmonares, engrosamientos pleurales. En uno de ellos teníamos consolidación y derrame pleural. Pero lo bueno de la ultrasonografía es que este equipo nos va a ayudar a hacer una monitorización dinámica de los pacientes. Veía en una de las preguntas, ¿cada cuánto se le puede hacer una ultrasonografía a un paciente? Las veces que sea necesario, sería la respuesta. Veríamos los modos, las condiciones, el avance, cómo lo está yendo con nuestra terapéutica. También lo interesante es de que el POCUS, que significa ultrasonografía en el punto de atención, como lo mencionaba el doctor, comienza con la vía aérea. En la vía aérea podemos medir con la ultrasonografía la distancia de la vía aérea para saber qué tubo podemos utilizar. Podríamos comenzar con eso, ya que en los últimos, esta patología nos ha obligado a tener mucho más cuidado con la vía aérea por los fomites que forma. Nos ha ayudado bastante la ultrasonografía en otros tipos de pacientes. Prácticamente no tuve experiencia en colocar tubos en pacientes COVID con ultrasonografía, pero es un buen inicio, ¿no?, para los colegas que se están iniciando en este buen método. Después, ya en la parte pulmonar, yo creo que complementando algo más, el uso de ultrasonografía para las medidas de reclutamiento y lo principal para ver qué PEP óptimo podríamos utilizar en los pacientes. Tanto así como en la pronación del paciente. Ver otra vez con la ecografía, ver si es que realmente nuestra medida ha sido muy buena. Con la disminución, la aireación de estas condensaciones y la disminución de las líneas A, que sería un buen parámetro para decir que nos está viendo con nuestra estrategia a través de la ultrasonografía. Ya en la parte cardíaca, más enfocados, como decían, en PIMS, el POCUS lo que hace es dar un vistazo de la cualidad del corazón, es decir, con el POCUS en cuatro puntitos que se pone la ecografía, vemos cómo está funcionando ese corazón. Vemos si es que hay mayor movimiento, menor movimiento, mayor dilatación, menor dilatación, y nos da una idea general. Ya cuando hemos avanzado un poco más en el POCUS, ya podemos hacer algunas medidas, ver algunos patrones, y lo más importante que no hemos podido ver es a través de Z-Score ver las coronarias, ¿no? Para ver el grado de compromiso de las coronarias en pacientes PIMS. Pero todo esto para nosotros todavía es teórico porque no lo hemos utilizado. Recién estamos comenzando a utilizar la ultrasonografía en algunos aspectos. Después, bajando, bien lo decía, la ultrasonografía nos trajo muchas bondades para medir cómo estamos viendo la volemia del paciente, cómo le estamos manejando la volemia. Ya ahí se introdujo bastantes medidas dinámicas como la cava, el pico flujo aórtico, el VEXUS, que lo mencionaba adecuadamente, que el VEXUS es un protocolo para ver la aorta, la cava y las renales, para ver si es que estamos o nos hemos sobrepasado con la volemia o estamos todavía a falta de volemia del paciente.
También es importante mencionar que no le tengan miedo a la ultrasonografía. Es todavía un instrumento que nos falta aprender. No muchos hospitales lo tienen, no muchas autoridades ven la necesidad de tener un equipo en las salas de terapia intensiva. Es un gasto muy importante y creen que nos va a generar más gastos que diagnósticos. Pero cabe resaltar de que, como han visto y en muchos estudios, ahora, antes y mañana, va a haber muy buena sensibilidad y especificidad de la ecografía, ya sea en diferentes sistemas, pulmonar, cardíaco, etcétera, especialmente pulmonar, versus la radiografía que nos ha mostrado bastantes ventajas. Bueno, comentar a todos que vamos a hacer un segundo curso para los residentes de ultrasonografía de manera gratuita, pero las condiciones que nos pone la Sociedad Argentina de Pediatría es que debemos tener tutores en los diferentes departamentos. Esa es la dificultad que hemos tenido para el primer grupo. Hemos comenzado este curso solamente en La Paz, en los 2 hospitales, para ver cómo nos iba. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a certificar a nuestros residentes, vamos a certificar a nuestros especialistas con POCUS. Y esa es la meta que nos estamos poniendo, por lo menos de aquí a 2 años, de que nuestros especialistas tengan el conocimiento de la ultrasonografía como parte de la semiología, como el 5º elemento de la semiología para el diagnóstico y el manejo de los pacientes. Me despido, muchas gracias por la atención, que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor Carvajal, por su participación. Tenemos como panelista a la doctora Silvia Fuentes, sin embargo, por un percance ya no va a poder acompañarnos en la sesión. A continuación, vamos a pasar a las preguntas realizadas por el chat. Bueno, la primera pregunta está dirigida para el doctor Velasco. Indican que se está hablando acerca de una tercera dosis de la vacuna de Sinovac. ¿Es esto bueno? Bueno, yo creo que esto lo tiene que definir cada país y creo que, y no es que crea, sino tiene que ver con las variantes que tenga en cada comunidad, ¿no? Por otro lado, como les mostré una publicación, ¿no? Hay mucho temor de en lo que se refiere a la disminución de los anticuerpos y hay una publicación que les mostré que más o menos a los 6 meses ya empiezan a disminuir los anticuerpos. Y si además hay una variante que burla o disminuye los anticuerpos neutralizantes, seguramente una tercera dosis es una muy buena propuesta. Y esto tiene mucho que ver con la vigilancia epidemiológica, ¿no? Que creo que cada país deberíamos hacer una forma muy minuciosa, de tal modo que podamos tomar medidas como la que otros países están haciendo. Bueno, hay otra pregunta, doctor Velasco. La doctora Mariel Forest pregunta, ¿qué opina de la combinación de vacunas por la falta de la segunda dosis en el problema actual del país? Por las publicaciones que están saliendo, todo indica que la combinación de vacunas ya es una realidad, ¿no? Entonces, que no nos extrañe que dentro de poco, yo creo que eso ya es a corto plazo, la combinación de vacunas va a ser, o sea, algo muy natural, ¿no? No solamente a corto plazo, sino lo que se viene en el futuro inclusive. Sí, eso yo creo que ya va a ser una realidad, ¿no? Entonces, si bien no, los únicos trabajos que se han visto es con vacunas de ARN, con vacunas de vectores virales, o en el caso de Sputnik, por ejemplo, que están intentando con otro vacuna con vectores virales, como la Johnson & Johnson, ¿no? Entendemos que se están intentando con vacunas inactivadas como la Sinopharm,
¿no? Sinopharm Johnson, por ejemplo. Entonces, yo creo que dentro de pronto va a ser una realidad y seguramente va a ser positivo. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay una pregunta para el doctor Bravo. ¿Existe alguna medida de la pleura para determinar que esté engrosada? En COVID-19, las imágenes pulmonares patológicas se encuentran más en los puntos FLAP. En relación a la primera pregunta, medida de engrosamiento, es que lo que pasa es que la pleura es un artefacto y lo que está descrito más que engrosamiento pleural, lo que pasa es que es y lo que conversa Volpicelli en el fondo es que existe una irregularidad pleural. Habitualmente la pleura es una línea bien homogénea y cuando hay alguna infección, sobre todo en COVID, se ha visto que existe una irregularidad de la pleura, está un poquito más engrosada. Y el darle medida no tiene ninguna significancia clínica, sino que es netamente una evaluación visual. Y en cuanto al PLAPS, el PLAPS en cierta medida eso fue descrito en el protocolo de Lichtenstein, fundamentalmente en adultos donde veían en su protocolo de neumonía en las regiones posteriores. Y eso tiene que ver fundamentalmente con que los adultos es muy difícil darlos vueltas. Entonces prácticamente el PLAPS era que Lichtenstein metía el transductor entre la cama y en la región dorsal inferior del paciente y ahí buscaba una zona de neumonía de consolidación. Ahora, lo que se ha visto, lo que está escrito en COVID y que lo vimos ahora en un último paciente, que el compromiso fundamentalmente son de las regiones dorsales inferiores. Sin compromiso anterior, por lo tanto, son pacientes que están con compromiso fundamentalmente en las regiones dependientes, por lo tanto, si uno usa PIB elevado, puede sobredistender las zonas anteriores y eso genera un cierto grado de sobredistensión y obviamente eso va a generar un poco de daño pulmonar. Por lo tanto, al pronar el paciente uno cambia un poco la mecánica, recluta y produce menos inflamación inducida por la ventilación mecánica. Gracias, doctor. Una pregunta más. ¿Se puede usar la ultrasonografía para monitorear la aparición de neumonía asociada a ventilación mecánica? Sí, se puede utilizar. De hecho, hay algunos trabajos que han evaluado la aparición de neumonía asociada a ventilación mecánica y yo creo que tiene fundamentalmente cuando tenemos un paciente que está en ventilación mecánica que hace un quiebre infeccioso y en que aparece una imagen nueva. Por lo tanto, el que aparezca una imagen nueva versus una ecografía del día anterior, me certifica que el compromiso infeccioso es una neumonía y no una traqueitis con cultivo positivo. Pero sí requiere un poco de tener estandarizado evaluación de ecográfica rápida cada 2 días para poder certificar la aparición de una imagen nueva. Pero sí, es factible. Muchas gracias, doctor. Una pregunta para el doctor Velasco. ¿Cómo se explica que varias personas que esperan la segunda dosis de la vacuna Sputnik se infectaron con COVID durante su larga espera, incluso al mes de haber recibido la primera dosis? Bueno, una sola dosis, la protección no es 100%, es 80%, ¿no? Entonces hay un 20% de probabilidad de infectarse, ¿no? Así para explicarlo fácil, no es tan así como lo estoy mencionando, pero es una forma muy fácil de entender. Pero este 80%, ¿no? Y espero que haya quedado claro esto, pero qué bueno que lo preguntó porque lo voy a volver a reiterar. Este 80% son con las variantes originales, ¿no? Asumamos que llega la vacuna, la variante Delta, ¿no? Que ya se ha establecido, por ejemplo, con la Pfizer, con la Johnson Johnson, con la Moderna y con la de AstraZeneca en Estados Unidos, que con una sola dosis los anticuerpos neutralizantes son bajísimos. Y hablando del Sputnik, no, yo no he encontrado trabajos, ¿no? De qué pasa con una sola dosis con otras variantes. Y las otras variantes, claro que las tenemos en Bolivia, ¿no? Por lo menos la variante gamma sabemos que la tenemos.
¿no? ¿Y cuál es el impacto de una sola dosis? No estamos hablando de dos, de una sola dosis con la variante de Brasil, es algo que no sabemos. Pero la lógica nos dice que con las otras vacunas, con una sola dosis, baja su nivel de protección, con las otras variantes debe ser mucho menor al 80%. O sea, sí es explicable que se pueda vacunar, infectar con una sola dosis, definitivamente. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. Bueno, indican, ¿no? Nuevamente, en caso de recibir una sola dosis de la vacuna rusa, la Sputnik, pese a que menciona buena protección, ¿es razonable la aplicación de otra vacuna como la Johnson Johnson? Bueno, entendemos que el grupo Richmond de Argentina precisamente está haciendo esta combinación de Sputnik con AstraZeneca y con Johnson Johnson. Sabemos que aparentemente van a tener muy buenos resultados, pero yo creo que es el futuro. Yo creo que sí, lo más probable es que se hagan resultados positivos a favor. Y no solamente con esa vacuna, sino con muchas otras más, en lo que se refiere a mezclar diferentes plataformas de vacuna. En este caso, mucho más fácil, es la misma plataforma. Gracias, doctor. Para el doctor Bravo, doctor, otra consulta. ¿Con qué frecuencia recomienda realizar el barrido en un paciente COVID crítico para la toma de conducta frente al inicio de complicaciones? Yo creo que en cierta medida hay una cosa fundamental que no la dije en la presentación, pero la ecografía pulmonar es sumamente sensible en determinar alteraciones o hallazgos nuevos. Pero esto tiene que ser correlacionado con lo que está presentando el paciente, con la clínica. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que sigue con fiebre, perdón, que tenía un cuadro pulmonar con buena compliance, que estaba en WIN y de repente cambió su patrón ventilatorio, apareció fiebre, requirió mayor oxígeno, yo lo que puedo usar la ecografía ahí para confirmar precozmente al lado del paciente que hubo a lo mejor una atelectasia, que a lo mejor el paciente se monintubó o que en cierta medida el paciente se sobrecargó de fluido. Por lo tanto, yo en cierta medida la ecografía va acompañada del pensamiento clínico de lo que le está pasando. Perdón, se cortó la comunicación. No se preocupe, doctor. Adelante, por favor. Pero en el fondo tiene que fundamentalmente que yo la ecografía, para hacer el seguimiento habitualmente, si el paciente desde el punto de vista clínico va bien, no tiene sentido hacer una ecografía, sino que en cierta medida, dependiendo del momento del paciente, yo la voy a ocupar. Distinto es si yo el paciente lo voy a bulnear y lo voy a someter a una prueba de respiración espontánea y quiero evaluar un poco cómo se comporta ese pulmón, cómo está ese diafragma. En ese sentido me sirve como un valor predictivo. Entonces la ecografía uno la tiene que usar dependiendo del momento de evolución del paciente y de lo que estoy pensando que puede estar haciendo. Porque puedo encontrar alteraciones que tengo que darle un correlato clínico. En la ecografía pulmonar las alteraciones o las líneas B pueden deberse a múltiples causas, pero no hay nada específico, sino que todo va correlacionado con la clínica del paciente y los hallazgos que yo pienso encontrar y que voy a encontrar en el fondo. Doctor, continuando, al realizar una ecografía en un paciente respiratorio en urgencias, ¿podría decidir el ingreso a terapia intensiva de acuerdo a los hallazgos? Yo creo que en cierta medida, mira, hay algunos trabajos bien bonitos que tienen fundamentalmente en COVID, lo que se ha visto es que los pacientes que tienen compromiso a nivel de las regiones posteriores e inferiores son pacientes que van a tener una más mala evolución. Y por lo tanto, dependiendo un poco del momento, obviamente del momento epidemiológico que uno esté viviendo y de las condiciones que tenga, porque obviamente en la pandemia yo creo que, no sé, pues nosotros tuvimos un crecimiento exponencial de cama, por lo tanto, los pacientes que ingresaban a UCI eran realmente los pacientes que iban a ventilación mecánica. Pero sí me puede hacer, yo diría que poder definir un poquito más qué paciente pudiera evolucionar mal. Ahora, si tengo un paciente con sintomatología
con PCR de COVID y le hago una ecografía pulmonar y en ese momento la ecografía pulmonar me muestra que no hay nada, que tiene un patrón de pulmón normal, por así decirlo, ese paciente no necesariamente debe ingresar a una unidad de terapia intensiva, salvo que tenga ciertos factores de riesgo. Y por lo menos lo que nosotros vimos acá en Chile es que los pacientes pediátricos COVID que tenían más mala evolución eran los con obesidad mórbida. O sea, obviamente, pero ahí existe una condición que hace que el paciente, independientemente que tenga imágenes adecuadas, por el solo hecho de ser obeso mórbido, por ejemplo, un paciente de 14 años y 140 kilos, ese paciente tiene alto riesgo de evolucionar más, por lo tanto, ese sí probablemente ingresa a una unidad de cuidado intensivo donde lo tenga más monitorizado. Pero esto va a depender de cada condición de paciente y obviamente dependiendo de cómo lo estoy viendo. Porque no nos olvidemos, y que a los adultos les costó mucho esta cosa de que para nosotros es muy fácil cuando uno dice, mira, el paciente tiene un patrón respiratorio que no me gusta. Ellos eso no lo definían. Los adultos son súper pragmáticos. O sea, si el paciente tiene polipnea, lo intuban, y si no tiene polipnea, lo mantienen, pero a veces tienen un mínimo trabajo respiratorio que nosotros vemos con el alveolo nasal, con un poquito de respiración abdominal, cosas muy tenues que claramente nosotros diríamos que por nuestra deformación de neumonias virales hace mucho tiempo que hemos estado viendo, somos un poquito más sensibles en esa pesquisa a estos pacientes. Y creo que, porque a los adultos, lo que conversaba yo con los infectólogos hoy día, los adultos nunca les había tocado tratar una neumonía viral, nunca. Para ellos la influenza, los distrés eran distrés, por sepsis, por shock, etc. Pero a ellos nunca les había tocado una neumonía virales como las que nos tocaba a nosotros y que le enseñó COVID ahora. Gracias, doctor. Una pregunta más. En cuanto a la ultrasonografía pulmonar, ¿existe algún signo para determinar una neumonía necrotizante? En general, o sea, perdón, sí, en primer lugar, nosotros vamos a tener uno que vamos a tener, si el paciente ingresó con una neumonía grave y tenemos un cultivo traqueal y tiene un estáfilo o tiene un neumococo en el cultivo, probablemente ese paciente, si al quinto o sexto día empieza con fiebre, vamos a estar sospechando. Y lo que uno va a ver ecográficamente es que de pasar de una hepatización va a haber una zona como media abscedada, como media hipoecogénica, que hablamos nosotros desde el punto de vista ecográfico, dentro de su consolidación. Entonces ese paciente ya va a tener una sospecha de que está evolucionando hacia una neumonía necrotizante en su primer estadio. Muchas gracias, doctor Bravo. Una última pregunta para el doctor Velasco. ¿Qué opinas sobre la combinación de la vacuna Pfizer y AstraZeneca para el nivel de respuesta inmunológico, especialmente contra la variante Delta? Bueno, ya hay trabajos al respecto y la protección es bastante buena, mucho más, casi llegando al 90%. Gracias, doctor. Bueno, no sé si quisieran dar alguna conclusión más antes de terminar la sesión. Yo quisiera hacer una consulta, aprovechando que estoy aquí con el doctor Víctor Hugo, que le quería preguntar un poco cómo ha estado la percepción de la comunidad en cuanto a la aceptación de la vacunación. Fundamentalmente de los grupos que, por lo menos, te quería preguntar fundamentalmente porque en Chile hay, hasta el momento que llevamos como un 80% de cobertura, los grupos que más reacios a la vacunación son en general los menores de 25 años en el fondo. Y que el gobierno estableció ahora esta cosa de solamente los que tenían las dos vacunas iban a poder entrar a una discoteca o a un bar o a un pub para motivar, no sé si para motivar el uso de la vacunación de esta gente que no se quería vacunar. No sé cuál estrategia están estableciendo ya ustedes y cómo lo perciben. Bueno, lo que más ha llamado la atención, al contrario, es la buena percepción y la aceptación de la vacuna precisamente por los más jóvenes, ¿no? 20 a 30 años, 30 a 40 años, lo cual fue muy lento
con los grupos por encima de los 40 años. Eso es lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Un poco diferente a lo que ustedes están pasando, doctor, me parece. Sí. Pero definitivamente aquí tenemos una desinformación y creo, y la desinformación no solamente nace de grupos que no tienen nada que ver con salud, sino, no sé qué dirán mis colegas, pero la desinformación más importante es del mismo grupo médico hacia la población. No sé qué opina usted, doctor. Concuerdo contigo en que claramente, por lo menos nosotros acá vivimos en Chile, en que claramente había poca información que realmente le llegara a la comunidad de lo importante que era la vacunación. Junto a todas las otras medidas que el uso de tapaboca, mascarilla, distanciamiento social, etcétera, pero claramente, como lo demostró usted en sus presentaciones, la vacuna es fundamental. Es fundamental en poder controlar esta pandemia. Ahora, claramente, por lo menos a nivel país nuestro, el gobierno, o sea, el ministerio, en muchas sociedades científicas han establecido que el mensaje no fue muy claro. Entonces, eso también yo creo que es importante, que el mensaje sea claro y directo, como bien lo dijo usted. O sea, la vacuna contra la variante Delta previene muertes, no previene resfrío. ¿Y qué queremos evitar? Queremos evitar la muerte de los pacientes que no tienen, de los pacientes jóvenes, de cualquier paciente que ingresa a cuidado intensivo. Gracias, doctor. Quería yo dar un mensaje, pero usted lo hizo mejor que yo. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctores. Le pido disculpas, pero no fue mi No, está muy bien. intención. Está muy bien, doctor. Usted es nuestro invitado y su opinión es muy importante. No. Claro que sí, doctor. No, al contrario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctores. Voy a hacer la palabra al doctor Carvajal, a nuestro panelista, para que pueda, bueno, darnos alguna conclusión. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Es un enorme placer contar con tan distinguidas personas, doctor Víctor Hugo Velasco, doctor Pablo Bravo. Gracias por estar con nosotros. Es muy gratificante, muy nutritivo tener tanta información. Doctor Velasco, muchas gracias por tanta información que nos brinda. Doctor Pablo Velasco, seguir sus pasos a futuro. Estamos todavía siendo una sociedad joven, estamos casi 4 años en vivo, es decir, que tenemos unos 4 años que ha sido creada la Sociedad de Terapia Intensiva Pediátrica. Fue muy difícil, muy costoso lograr que sea una sociedad aquí en Bolivia y estamos para servirnos a todo el mundo, a toda la población. Nos debemos a los pacientes, a nuestros pequeños para seguir adelante. Muchas gracias a todos, Pamela, doctor Víctor Hugo Velasco, doctor Pablo Bravo, a toda la audiencia que estaba con nosotros siguiéndonos. Tengan una buena noche y hasta la próxima. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas A todos, gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, Luego. doctor. Hasta luego. Bueno, muchas gracias por las excelentes presentaciones y bueno, muchas gracias igual a Inti por por auspiciar. Gracias por las excelentes presentaciones, doctores, y bueno, hasta la próxima sesión. Hasta luego. Buenas noches. Adiós, Buenas gracias. noches. Hasta luego.